Bien. Mateo capítulo 9, por favor, hermanos amados, versículo 35 al 38. Dice la palabra del Señor del versículo 35 hasta el 38. Lo leemos en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tomen su asiento, por favor. Concéntrese acá porque Dios nos va a hablar como siempre lo hace cada día, ¿cierto? En que nos reunimos para bendecir su nombre, ¿ya? Ustedes saben que el día, o este mes, más bien dicho, estamos tratando un tema importante, que es el evangelismo, ¿cierto? Partimos hablando que era el evangelio, luego, ¿cierto? Se nos predicó un mensaje acerca de... Bueno, partimos hablando de que Dios nos da poder para predicar el evangelio, luego hablamos de qué es lo que era el evangelio, de que tenemos que ser testigos con nuestra vida y la forma práctica en la cual tenemos que evangelizar, como lo vimos el miércoles pasado junto a nuestra pastora. Hoy nos toca hablar acerca del evangelismo, pero desde la perspectiva de la misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Porque fíjese que el evangelismo sin la misericordia suena totalmente vacío, ¿ya? Y a la inversa, la misericordia sin el evangelismo también se vuelve incompleta. No podemos evangelizar sin misericordia y no podemos hacer misericordia sin evangelizar. Por lo tanto, vamos a ver hoy día cómo Jesús, nuestro maestro, ¿cierto? Nuestro sumo maestro, unió ¿cierto? Ambos elementos como la expresión máxima del amor de Dios. Y vamos a entender al final de la predicación que debemos entonces conectar la compasión, debemos conectar la misericordia práctica con el mandato que el Señor nos dio a cada uno de nosotros de compartir el evangelio. Amén. Ese es el propósito de este mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, ¿ya? Pero para entrar en el contexto, fíjese que este es la lectura que nosotros leímos, valga la redundancia, ¿ya? Este capítulo 9 que está concluyendo acá en estos versículos que nosotros leímos, sirve como un puente para entrar, ¿cierto?, a lo que viene después en el capítulo 10, que es donde Jesús específicamente le encarga a sus discípulos una misión, ¿ya? Entonces, esta lectura que nosotros tuvimos, algunos teólogos o estudiosos de la palabra lo llaman como el clímax, ¿cierto?, máximo del ministerio de Jesucristo en Galilea, ¿cierto?, donde Él también muestra su compasión, su misericordia, ¿cierto?, por las multitudes, ¿cierto?, que las nombra ahí que estaban desamparadas y le hace mención, ¿cierto?, a que éstas se encontraban como ovejas sin pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces, Jesús, ¿cierto?, en el capítulo 9 nos habla de que Él estaba caminando, ¿cierto?, recorriendo la ciudad, estaba enseñando, estaba predicando, estaba sanando y estaba destacando también la gran necesidad de obreros que nosotros, o que en la iglesia, o que el ministerio, ¿cierto?, tiene respecto, ¿cierto?, de obreros para esta gran cosecha espiritual que se está viviendo, que se vivía en ese tiempo y que en este tiempo también se está viviendo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso empuja a Jesús al ver, ¿cierto?, la gran cantidad de trabajo que había, empuja a nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 10 a enviar, ¿cierto?, a los discípulos, ¿cierto?, para que ellos pudieran predicar y entrar derechamente a la acción. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Entonces, en este extracto, ¿cierto?, Jesús es comparado, ¿cierto?, es retratado por Mateo como el buen pastor. Alabado sea el nombre del Señor, cuya compasión, ¿cierto?, fluye también hacia la acción que era, ¿cierto?, llevar el evangelismo, llevar el mensaje a todos aquellos que estaban desamparados, ¿ya? Pero fíjese que su corazón no se conmovió por la multitud, ¿cierto?, por los números, sino que su corazón se conmovió por el amor, ¿cierto?, a esta humanidad que está totalmente perdida,
y sufrientes, ¿cierto? Él las dice y las ve, vuelvo a repetir, como las ovejas que no tenían pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, lo que hace nuestro Señor Jesucristo es expresar a través de esta palabra la piedad divina, ¿cierto? Su misericordia, su amor, e invitarnos también a nosotros, sus seguidores, ¿cuántos son seguidores de Cristo?, a compartir también esta misión de cuidar, de misericordia y de evangelización. Entonces, en palabras sencillas, este texto, ¿cierto? Este pasaje resalta entonces la compasión divina, ¿cierto? En el corazón de la misión de Cristo y el fundamento también que todo ministerio cristiano debe tener. Evangelismo sin misericordia está incompleto. Entonces vamos a ver a través del desarrollo del mensaje, en estos versículos muy cortos, que lo que hizo Jesucristo es lo que también nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Amén. Jesús dijo, ¿cierto? Sean como yo, ¿cierto? Manso y humilde de corazón. En primer lugar, Jesús se movió, accionó, dice que Él recorría toda la ciudad y toda la aldea. Lo vamos a ver después en detalle en el versículo 35. Les predicaba, ¿cierto? Les enseñaba y les predicaba. Y no tan solamente eran palabras, sino que eran acciones, porque Jesús también los socorría llevándoles sanidad y también, ¿cierto? Sanando sus dolencias y teniendo compasión de ellos, finalizando, ¿cierto? Orando por la mies, ¿cierto? Para que el Señor pudiera obrar, enviar, perdón, obreros. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces vamos al versículo 35, por favor, a ver si me ayudan a dejarlo ahí puesto un momento. La Escritura nos enseña que Jesucristo, ¿qué hacía? Recorría todas las ciudades y todas las aldeas, iba enseñando en las sinagogas, iba predicando el Evangelio del reino, iba sanando toda enfermedad y toda también dolencia en el pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Porque el Evangelio no es tan solamente palabras, sino que también son acciones. Amén. Y Jesús pasó de las palabras a las acciones. Alabado sea el nombre del Señor. Lo hizo, ¿cierto?, a través de las acciones, porque el Evangelio, como le digo, se vive a través de las acciones, se vive a través del testimonio y se vive también a través de la bondad. Cuando nosotros como cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí, hijos del Señor?, reflejamos el amor de Cristo más con hechos que con palabras. Y eso es lo que nos dice, ¿cierto?, primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Juan, ¿cierto?, hablando en la iglesia, le dice: hijitos míos, pongan atención, le dice: hijitos míos, no amemos, dice, ni de palabra ni de lengua, sino que amemos con hechos y en verdad. Por lo tanto, el Evangelio no es tan solo palabras, sino que es también accionar. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. De ahí de la importancia de lo que hablamos hace un par de días atrás, ¿cierto?, donde se nos hablaba que nosotros tenemos que ser testigos con la vida y no contradecir el mensaje del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Ser testigos con nuestras vidas. Yo siempre le digo a los hermanos en la escuela dominical, nosotros somos verdaderas campañas evangelísticas. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Somos nosotros verdaderas campañas evangelísticas, ¿ya? Somos nosotros altares, somos tarimas, algunas tarimas más anchas, otras más delgadas, ¿cierto? Unas más largas, otras más cortas, pero tarimas, y al fin y al cabo, donde todos nosotros con nuestro testimonio estamos predicándole a quienes están a nuestro alrededor. Las mejores campañas evangelísticas somos nosotros mismos, ¿ya? Todos los días estamos anunciando mensajes con nuestros actos. El problema es qué clase de mensaje nosotros estamos anunciando y cómo estamos o con qué actitud estamos entregando ese comunicado. Bien nos dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 14. Ustedes, nos dijo, son la luz del mundo. ¿Recuerda? Una ciudad asentada sobre un monte, dice, no se puede esconder. Versículo 15. Ni se enciende tampoco una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que los hombres que están a nuestro alrededor, que están asistiendo a nuestra campaña evangelística todos los días de nuestra vida, vean vuestras buenas obras, y cuando vean las buenas obras, ¿qué van a hacer? Glorificar al Dios Padre que está en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor.
Que Dios nos bendiga, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, nuestras vidas diariamente son campañas. En el colegio, en el trabajo, en la universidad, en el instituto, en nuestros hogares, en la familia. Alabado sea el nombre del Señor. Diariamente nosotros estamos predicando con nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, debemos de pedirle al Señor que nos ayude para que con nuestro testimonio podamos predicar correctamente el Evangelio. Gracias a las bondades de Dios, estamos congregándonos en una iglesia donde se nos enseña la palabra del Señor. Amén. Hemos sido constantemente instruidos y eso nos ha permitido crecer en la gracia del Señor. Para mayor abundamiento, ¿cierto? Hoy día comenzamos la escuela dominical con una bonita asistencia de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, y reforzamos lo que siempre le decimos a los hermanos: ¿para qué estudiamos la palabra? Lo hacemos con una actitud de humildad y gratitud para conocer más profundamente al Señor y servirle como Él se merece, o lo hacemos realmente con una actitud orgullosa. Porque la actitud humilde implica en nosotros les decía a los hermanos, un corazón enseñable. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Un corazón libre de orgullo, que busca sabiduría en vez, ¿cierto?, a lo mejor de llenarse de conocimiento superficial para empanecerse y mirar a los demás, ¿cierto?, por sobre el hombro. Cuando venimos con un corazón dispuesto a aprender, reconocemos nuestras limitaciones, escuchamos para entender lo que el Señor nos quiere hablar, y obviamente así permitimos que también la palabra moldee nuestra conducta de tal forma que nosotros podamos ir imitando la mansedumbre de Jesús y dejando la altivez que muchas veces a nosotros nos caracteriza, ¿cierto?, como cristianos en transformación. Amén, ¿sí? En cambio, cuando nosotros venimos a estudiar, o venimos a aprender, o venimos a la palabra, a aprender de la palabra con un corazón orgulloso, eso implica que lo hacemos con un enfoque insaciable y egoísta, que busca más el saber, ¿cierto?, para exaltar el yo personal y no para crecer genuinamente. Y déjeme decirle, que lamentablemente este tipo de orgullo provoca que la persona sea reacia a aceptar correcciones. Se cierra la sabiduría humilde, alabado sea el nombre del Señor. Prefiera la apariencia de conocimiento, y finalmente lo que a menudo lo va a llevar al conflicto, a la soberbia espiritual y a la ruina personal. Así que Dios nos ayuda a nosotros para poder entender y comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, dicho esto, ¿cómo nosotros, bien digo, comunicamos entonces el mensaje del Evangelio? Y en Cristo nosotros encontramos el equilibrio perfecto. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. No se trata, hermano, de que solo aprendamos y nos llenemos de la palabra, porque eso ya lo hemos hecho por largos años. Amén. Sino que compartamos con misericordia a aquellos a quienes tenemos que predicarle el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hacía Jesús, hacía esas dos cosas. Que nos dice el texto, ¿cierto?, que Él enseñaba, predicaba el mensaje del Evangelio, pero también hacía actos de misericordia, sanando las enfermedades, ¿cierto?, y sanando también todas las dolencias del pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Por eso dijimos al principio que el evangelismo sin misericordia suena vacío, y la misericordia sin evangelismo se vuelve incompleta. La misericordia, ¿cierto?, es entonces el peso que sostiene la verdad del Evangelio. Déjeme decirle esto importante. Un acto de misericordia que nosotros podamos realizar, un acto de amor, de compasión, de bondad, sabe que tiene el poder para abrir los oídos de aquellas personas que tienen cerrados sus oídos, obviamente, por el sufrimiento. Vuelvo a repetirlo. Un acto de bondad, un acto de misericordia, un acto de amor que nosotros podamos realizar, tiene el poder para abrir los oídos de aquellos que tienen su corazón, ¿cierto?, cerrado por el sufrimiento. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos ayude. Porque el evangelio genuino, hermanos amados, se caracteriza por la misericordia. Demostrando el amor de Dios, ¿cierto?, mediante acciones concretas, ¿cierto?, que alivian a las personas, que alivian su sufrimiento físico y espiritual. Entonces, como nosotros somos seguidores de Jesús, ¿cuántos dicen amén a eso?
Como somos seguidores de Jesús, implica también que nosotros tenemos que hacer actos de misericordia, actos de bondad, actos de amor para aquellos que necesitan recibir el mensaje del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. En la forma en que nosotros podemos pedirle al Señor que Él abra esas puertas de los corazones de los hombres y de las mujeres para compartir la esperanza y la salvación que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. La misericordia es la puerta para que el Evangelio pueda entrar en la vida de las personas. Misericordia que Dios demostró también con nosotros. Y que muchas veces se nos olvida de dónde el Señor nos sacó, nos trajo, nos levantó, nos redimió, nos sanó. Y hoy estamos aquí por gracia del Señor, alabando y bendiciendo su nombre, pero nos hemos vuelto egoístas porque no queremos compartir la misericordia y el amor de Dios con aquellos que nos rodean. Entonces, usted se va a encontrar muchas veces con gente, ¿cierto?, que usted le dice una y otra vez: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Pero hasta que ellos no vean el amor de Dios manifestado en una mano extendida, un plato de comida, ¿cierto?, o un oído que escucha, se puede transformar en el puente para que podamos nosotros entrar con el mensaje del Evangelio del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Así que no tan solamente salir a hablar y hablar a las personas, sino que la fe tiene que ir acompañada de las obras. Dice Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Santiago 2, 14 al 17. Santiago hablando a la iglesia dice: hermanos míos. ¿Cuántos son hermanos acá? ¿De qué aprovechará? Dice, si alguno dice que tiene fe. ¿Cuántos tienen fe acá? Pero no tiene obras. Pregunta el apóstol: ¿podrá la fe salvarle? Pregunta. Versículo 15. Y si un hermano dice o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve que yo le hable, que le diga y que le exprese las palabras del Evangelio o lo que dice la Escritura, un versículo bíblico, si eso no va acompañado de obras de misericordia? Así también dice el versículo 17, la fe, si no tiene obra, dice, es muerta en sí misma. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén, que Dios nos ayude. Por eso que hace un tiempo atrás nosotros íbamos, ¿cierto? ¿Se acuerda? A los hogares de ancianos, a los hogares de niños, a los hogares de jóvenes abandonados. Una vez fuimos a un hogar donde habían solamente niñas que habían sido abusadas sexualmente, violadas. ¿Se acuerdan? Porque no es tan solamente predicar y hablar, sino que también es hacer un acto de amor y de misericordia tal cual lo hicieron con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, amén. O sea, la misericordia de Dios, la misericordia en sí, es uno de los atributos de Dios que son comunicables, vale decir, son traspasados también al hombre. O sea, Dios los comparte con sus hijos. ¿Cuántos son sus hijos acá? Por lo tanto, significa que nosotros también debemos ser misericordiosos, así como nuestro Dios es misericordioso. Entonces, aquellos que le pertenecen, ¿cuántos le pertenecen al Señor? Tienen que demostrar, tienen que manifestar este atributo de la misericordia. Eso es lo que nos recalca la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9. ¿Qué nos dice el Señor? Finalmente sean todos, dice, sean todos de un mismo sentir. ¿Qué dice después? Coma. ¿Lo leen conmigo? Compasivos, misericordiosos, amando, dice, fraternalmente, misericordiosos, amigables, dice. Versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. ¿Se alegra usted porque ha recibido la bendición de heredar bendición, valga la redundancia? Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, es claro que la iglesia entonces tiene que ser una iglesia misericordiosa. Tiene que ser una iglesia imitadora de Dios.
tiene que mostrar la misericordia que ha recibido de Dios a otras personas. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Eso significa que los creyentes, ¿cuántos son creyentes acá? Insisto, amén. Ven la triste condición de un hombre o de una mujer y actúan, ¿cierto?, en búsqueda de satisfacer sus necesidades. Ven las necesidades espirituales, físicas, emocionales, ¿cierto?, de otras personas y hacen algo para poder satisfacerlas. Y yo le aseguro, amados hermanos, que todos nosotros acá estamos rodeados de personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, que tienen estas necesidades, que tienen necesidades espirituales, que tienen necesidades físicas, que tienen necesidades emocionales. Y la pregunta que nos hacemos, ¿estamos siendo nosotros misericordiosos? ¿Qué estamos haciendo con la misericordia que hemos recibido de parte del Señor y que el Señor nos ayude? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Cierro esta parte de la misericordia con esto. Fíjese que, como les decía adelante, un acto de misericordia, de bondad, de amor, puede abrir los oídos de un corazón que está cerrado a causa del sufrimiento. Pero el acto de misericordia, de bondad y de amor va a aliviar solamente el presente. Y si ese acto de amor, de bondad, de misericordia y de compasión va acompañado con el mensaje del Evangelio, el acto de misericordia alivia el presente, pero el Evangelio lo prepara para la eternidad. El Evangelio lo transforma para la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. El mayor acto de misericordia que nosotros podemos tener con alguien es presentarle a aquel a quien se nos presentó a nosotros, que puede salvar su alma. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Versículo 36. Dice lo siguiente. Y al ver, dice, las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. O sea, esto nos tiene que traer a nosotros tal inspiración que nosotros podamos entender y darnos cuenta que éramos nosotros los que estábamos en esta condición. Éramos nosotros, antes de venir a Cristo, que estábamos desamparados y que estábamos dispersos como ovejas que no tienen pastor. Éramos nosotros los que estaban, ¿cierto?, desamparados. Éramos nosotros los que estábamos sufriendo. Éramos nosotros los que estábamos tristes, depresivos, angustiados, enfermos, solos. Éramos nosotros a quienes el Señor, por su gracia y misericordia, ha llamado a su redil, y hoy podemos estar aquí para alabar y bendecir su santo nombre. Pero ese tesoro que hemos recibido, también tenemos que compartirlo con aquellos, ¿cierto?, que no conocen a Cristo, que no conocen el mensaje del Evangelio del Señor. Jesús, como les decía adelante, no tan solamente veía multitudes, Él veía ovejas desamparadas y dispersas. ¿Sabe por qué? Porque la compasión tiene que ser un sentimiento, o debe ser el sentimiento esencial de aquellos que se dicen seguidores de Jesucristo. ¿Cuántos son seguidores de Jesucristo acá? Entonces tenemos que ser compasivos. Y la palabra compasión significa sufrir juntos. Eso significa compadecerse, sufrir juntos. En lenguaje actual sería tener empatía, alabado sea el nombre del Señor. Es un sentimiento que se manifiesta entonces al percibir y comprender el sufrimiento de los demás. Y por lo tanto, como nosotros comprendemos el sufrimiento de los demás, lo único que anhelamos, lo único que deseamos es aliviar, reducir o eliminar ese sufrimiento que está viviendo esa persona. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Cuando nosotros vemos las noticias o simplemente caminamos a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente que está sufriendo a nuestro alrededor. Sí, amén. Y por diferentes circunstancias. Diferentes circunstancias. La tendencia común de nosotros como humanos, ¿cierto? Y tristemente
común incluso en muchos de aquellos que se dicen ser cristianos es que lamentablemente nosotros, en vez de ser compasivos y misericordiosos, ¿qué hacemos? Juzgamos a los demás. Y no tan solamente los juzgamos, sino que asumimos que las consecuencias que esa persona está viviendo, alabado sea el nombre del Señor, o esas circunstancias que está viviendo, son consecuencias de sus malas decisiones. Alabado sea el nombre del Señor. Y a lo mejor puede que tenga razón, pero eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo. ¿Cuántos de nosotros tomamos malas decisiones antes de venir a Cristo? ¿Cuántos de nosotros, cierto, nos comportamos de forma errónea antes de venir a Cristo? Pero aún así el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos llamó al redil, alabado sea el nombre del Señor. Porque es fácil, hermano, amar a los que nos aman. Es fácil preocuparnos por aquellos que son cercanos a nosotros o que se preocupan por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la marca central de nuestro Señor Jesucristo fue amar y tener compasión por todos, sin importar quiénes son ni qué hayan hecho. Alabado sea el nombre del Señor. De hecho, no quise extenderme más en el mensaje, pero en el capítulo 9 acá, en el libro de Mateo, si usted lo lee después cuando llega a su casa, Jesús fue severamente insultado, calumniado en la ciudad de Galilea. Pero a él no le importó eso. A él no le importó que hablaran mal de él. A él no le importó que le levantaran falsas calumnias. A él no le importó que lo trataran mal, que lo insultaran. Pese a eso, igual predicó el Evangelio, porque él vio en los hombres a mujeres y hombres, jóvenes, señoritas, niños y niñas, alabado sea el nombre del Señor, que estaban desamparadas y estaban dispersas como ovejas que no tenían pastor. Eso es lo que tiene que mover el corazón de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la Biblia afirma, hermanos amados, claramente que el Dios que creó el universo es compasivo y misericordioso. Isaías capítulo 54, versículo 8 y Santiago capítulo 5, versículo 11. Nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de las personas que estaban alrededor, como lo leíamos acá. Y lo repite también en los otros evangelios. Por lo tanto, nosotros como cristianos, ¿cuántos son cristianos acá? Tenemos un llamado a ser compasivos con los demás. Lo leíamos delante en Pedro, ¿se acuerdan? Tenemos que ser compasivos y misericordiosos. Así que la compasión tiene que ser una marca central de los creyentes y una prueba inequívoca que muestra que realmente amamos a Dios y amamos a nuestros prójimos. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Por lo tanto, nosotros debemos de ponernos como lentes la misericordia. Que podamos ver a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón con misericordia. Si yo los veo sin misericordia, los veré, ¿cierto? Los juzgaré, diré, ¿cierto?, que están en esa condición por las malas decisiones que han tomado, por las consecuencias de su pecado. Emitiré quizás a lo mejor miles de juicios. Pero si me pongo los lentes de la misericordia, alabado sea el nombre del Señor, no lo haré con el fin de ganar números, porque al Señor no le importan los números. Alabado sea el nombre del Señor. Sino que lo hagamos con el fin de entender que hay personas que necesitan del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que miremos con ojos de misericordia, ¿cierto? Al extremo de tener las entrañas conmovidas ante el dolor ajeno. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Pregunto, para que podamos aplicar esta palabra. Hermanos, ¿qué es lo que vemos nosotros cuando caminamos por nuestra ciudad? ¿Qué es lo que vemos nosotros cuando vamos al supermercado, cuando vamos a hacer un trámite, cuando nos vamos a casa, cuando vamos en el metro, cuando vamos en la micro, cuando vamos en el vehículo? ¿Qué es lo que nosotros vemos a nuestro alrededor? Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. ¿Vemos pecadores para juzgar? ¿O vemos realmente personas heridas que necesitan un pastor? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Para que no miremos con nuestros ojos humanos, sino que lo hagamos con la vista puesta, ¿cierto?, en la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque evangelismo y misericordia no pueden ir separados. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Versículos 37 y 38.
nos dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad dice, la mies es mucha, la cosecha es abundante, el trabajo, hay mucho trabajo, alabado sea el nombre del Señor, pero dice que los obreros son pocos, alabado sea el nombre del Señor. Termina el Señor orando diciendo, rueguen al Señor de la mies que está en nuestro medio hoy en día, que envíe, dice, obreros a su mies. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces, el llamado de Jesús es a que se levanten obreros con urgencia, pero obreros con un corazón misericordioso. Tenemos una crisis hoy en día, podríamos llamarlo la crisis de la cosecha. Alabado sea el nombre del Señor. La mies es mucha, pero hay mucha. El problema, ¿cierto? No es la falta de gente necesitada, porque la mies es mucha. Hay mucha gente hay muchas personas para llevar el evangelio. El problema es que hay falta de obreros dispuestos a ensuciarse las manos. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque el trabajo es arduo, pero faltan obreros que se ensucian las manos. La luz de afuera se enciende a las 20, 30 horas por si acaso. Ya no estén preocupados que me pongan nervioso. Oremos al Señor entonces. Oremos al Señor. Pasemos a la acción, como lo hizo al final. Jesús dice que nos manda a orar por obreros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y un obrero de Cristo, entonces, ¿quién lleva la Biblia en la mano y la compasión en la otra? Un obrero realmente de Cristo es que cuando nosotros salgamos a predicar, lo hagamos con la Biblia en la mano, pero con la compasión y la misericordia en la otra. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Como el Señor Jesucristo, Él dice, recorrió todas las ciudades. Nosotros, con suerte, a lo mejor vamos a recorrer aquí Padre Hurtado, Pacífico Sur, el Duraznal, si es que llegamos al Molino, el departamento de acá, la Ciudad del Sol, Villa Creta, nuestro alrededor. Ni 6 villas de las muchas que hay acá en Puente Alto. Pero Jesús dice que recorrió todas las ciudades y todas las aldeas predicando el evangelio del reino, dice, y cuando vio a la multitud, tuvo compasión de ellos. Voy terminando con esto. Cuando muchos de nosotros vemos masas de personas a nuestro alrededor, a menudo nos enfocamos, y muchas veces con irritación, con enojo, con ira, en la conducta pecadora de cada uno de ellos. No recordando lo que el Señor nos dice, que nos consideremos a nosotros mismos. No sea que nosotros también vayamos a cometer los mismos errores que estas personas cometen. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es notable que cuando nuestro Señor Jesucristo vio a la multitud, vio a estas personas, lo que vio no fue la forma en la que estaban vestidas, no fue el tamaño de su billetera, no fue los estudios que tenían, no fue, ¿cierto?, el lugar de donde provenían, de dónde habían nacido, dónde trabajaban, dónde estudiaban. No le importó a Jesús eso. Lo único que le importó al Señor fue su necesidad espiritual. Y esa necesidad espiritual fue la que lo movió al Señor a trabajar de tal forma de rescatarlos del castigo eterno. Él sabía, Jesús sabía, hermano, porque Él es, ¿cierto?, conoce todas las cosas, alabado sea el nombre del Señor. Él sabía que a pesar de que Él le hablara a las multitudes, dentro de esa multitud había mucha gente que iba a ser indiferente a su mensaje. Mucha gente iba a ser indiferente al mensaje de salvación que Jesucristo le estaba entregando, y que muchos de ellos se iban a apartar. De hecho, muchos estaban junto a Él por los panes y los peces, ¿se acuerdan? Él lo tenía muy claro. Mucha gente se apartó de Él, especialmente cuando se acercaba el momento de la crucifixión. Pero a la vez también sabía que muchos de ellos también iban a responder al llamado y serían salvados. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, la mies es mucha. La mies es mucha, pero pocos son los obreros. Por lo tanto, amados hermanos, no debemos permitir que Satanás, que el Señor los reprenda,
nos convenza de que nadie quiere escuchar o nadie quiere responder con fe al Evangelio de la gracia salvadora. El campo de las almas todavía está maduro para la cosecha. Por lo tanto, muchos todavía confiarán en Cristo, alabado sea el nombre del Señor, cuando escuchen el Evangelio. Y por ende, todavía hay necesidad urgente de obreros. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, nosotros necesitamos cultivar la compasión por las almas perdidas en el peligro del tormento eterno y permitir que esta carga para nuestras almas nos ayude, nos motive a cumplir y a compartir con ellos las buenas nuevas de la vida eterna. Este es el peso que sienten aquellas personas que han sido llamadas al ministerio evangelístico. Este es el peso, el dolor que sienten las personas, los hermanos y las hermanas que han sido llamados al ministerio evangelístico. El dolor por las almas que están sufriendo afuera, hermano. La compasión y la misericordia. Así que si usted tiene ese ardor en su corazón, si tiene ese anhelo en su corazón, ese peso, esa carga, pídale al Señor que el Señor le ayude para poder desarrollar correctamente su ministerio, su función, porque eso es ministerio, función. Concluyo y ponga atención, por favor. El evangelismo y la misericordia son las dos alas de un mismo pájaro. Si falta una de sus alas, la iglesia no puede volar. Alabado sea el nombre del Señor. El evangelismo y la misericordia son dos caras de la misma moneda. Moneda del amor cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. No se pueden separar y son indispensables, ¿cierto? La una de la otra. No son indispensables, la una de la otra. El evangelismo lo que hace es proclamar la palabra, alabado sea el nombre del Señor, la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que era el evangelio? ¿Cuál era el evangelio? Que Cristo murió y resucitó por darnos, ¿cierto?, la salvación a todos nosotros. El evangelio es proclamar la verdad de Dios, es proclamar las palabras de Dios. Mientras la misericordia demuestra con acciones concretas de servicio y compasión hacia los necesitados, siendo estas ambos testimonios de la salvación integral. El evangelismo y la misericordia van de la mano. Les decía adelante, la proclamación del evangelio sin acto de amor es vacía, y la misericordia sin el mensaje del evangelio es incompleta. El evangelismo nace del amor a Dios y a los demás, lo que nos motiva a compartir la esperanza. La misericordia, por lo tanto, es el amor en acción, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien, como leímos, ¿cierto?, en el texto, sanaba y alimentaba, dice más adelante en el capítulo 15 de Mateo, mientras también enseñaba. Ambos, evangelismo y misericordia, buscan reflejar el carácter de Dios. Carácter de Dios, ¿cierto?, que es lleno de compasión, de perdón y de gracia. La misericordia, al igual que el evangelismo, no es meramente una conducta sensata, sino un acto radical de gracia que a menudo va en contraria, ¿cierto?, a la lógica del mundo. En conclusión, la iglesia está llamada, ¿cuántos son iglesias? La iglesia está llamada a integrar el anuncio del evangelio con un compromiso incondicional hacia los pobres y necesitados, convirtiendo entonces la misión en una práctica de fe y amor tangible. Jesús accionó, y es lo que nosotros también vamos a hacer esta semana. ¿Cuál es la tarea para esta semana? ¿Cuál es el llamado a la acción del Señor para nosotros que hemos escuchado este mensaje? Busque una necesidad en alguien cercano, emocional, espiritual, física, material, cualquiera de ellas que sea. Pídale al Señor que le muestre, que le ayude. Alabado sea el nombre del Señor.
Cuando haya detectado esa necesidad, sea cual sea, sírvale a esa persona con amor. Sírvale a esa persona con misericordia. Y una vez que le haya servido, haya hecho ese acto de bondad, de misericordia, de amor, ¿no es cierto?, de compasión, aproveche esa puerta que se abrió para compartir la esperanza que hay en Cristo, que es el evangelismo. Alabado sea el nombre del Señor. Busque una persona con una necesidad espiritual, física, emocional, material. Sírvale con amor, con compasión, con misericordia, con bondad. Y una vez que se abra esa puerta, aproveche esa puerta abierta para compartir la esperanza que hay en Cristo Jesús. Eso es el evangelismo. Es tan sencillo como eso. ¿Podemos responder nosotros como respondió Isaías? Isaías capítulo 6, versículo 8. Le pido que se ponga en pie, por favor. ¿Podemos responder como respondió Isaías? Dice Isaías que él oyó la voz del Señor. ¿Cuántos oyeron la voz del Señor hoy día? Amén. Y la voz del Señor decía, preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice la palabra que a los ángeles anhelan predicar el evangelio que a nosotros ha sido confiado. Pregunta el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías respondió y dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Esta es una respuesta de obediencia, de disponibilidad, de servicio incondicional, que implica que nosotros rindamos nuestra propia voluntad para ser un mensajero, una mensajera de Dios, dispuesto a ir donde Dios nos mande, donde Dios cierto necesite, y que nos pongamos en sus manos como barro en las manos del alfarero, cumpliendo con el compromiso que nosotros adoptamos. Así que a todos aquellos hermanos que desean tomar este desafío, les invitamos a que puedan hacerlo conforme a lo que el Señor el día de hoy nos ha enseñado. ¿Cuántos pueden responder hoy día al Señor, heme aquí, envíame a mí? Aquellos que quieran responder al llamado, les invito a que vengan acá al altar para recibir la bendición, la fuerza, para poder cumplir con este mandato, para poder cumplir con esta tarea durante la semana y podamos responder al llamado del Señor y a este compromiso que Él este día, ¿cierto?, ha puesto en nuestras manos.